Sé que los temas que estamos estudiando para algunos son muy conocidos, inclusive por la experiencia, porque han pasado por las diferentes experiencias que hemos venido recordando, que hemos venido repasando y revisando en la palabra del Señor. Y tal como vieron ustedes en el anuncio, en el tema de ayer consideramos que nuestro noble barco está y pues dentro del recorrido se encuentra en un momento a punto de naufragar por graves daños. Cuando hay daños, pues hay que repararlos. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y en qué astillero? Ustedes saben, el astillero es el lugar donde tanto se fabrican como se reparan los barcos. ¿Cómo hemos tomado esa figura? Por eso el tema de hoy lo titulamos ¿En qué astillero reparar el barco? Y vamos entonces a compartir las declaraciones. Regularmente compartimos, inspiradas, las compartimos en pantalla para que las puedan apreciar. El cristianismo, nos dice la inspiración, ha de ser llevado a la vida práctica. Ha de hacerse una obra de reforma ferviente y cabal. Nótese, una obra de reforma. El resto del título decía, ¿la reforma es dentro o fuera de la iglesia? ¿En cuál astillero? Bien. Ha de hacerse una obra de reforma ferviente y cabal. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caídos. El pueblo de Dios ha de avanzar en línea recta para impresionar los corazones de los que están buscando la verdad, de los que desean hacer su parte acertadamente en esta era de intenso fervor. Ahí está la referencia, Consejo sobre el Régimen, página 530. Nótese que nos dice, ha de hacerse una obra de reforma ferviente. El enemigo se las ha ingeniado, se las ha arreglado para que esa palabrita reforma sea en unos cuantos círculos muy temida. Esa palabra de una vez hace que pongamos las antenas alertas en muchos casos. Y el enemigo ha tenido éxito en que se incluso llegue a considerarse como peligrosa. Pero resulta que cualquiera de nosotros que no participe de la obra de reforma se pierde, así de sencillo, así de simple. Eso lo dijimos en una reunión anterior, porque el evangelio en sí es una reforma. Sigamos leyendo. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Bien, reavivamiento, reforma, las dos son siameses, no puede existir la una sin la otra. Por supuesto, el motor de arranque es el reavivamiento, pero inmediatamente prende el motor y avanzan juntos, porque no puede avanzar uno solo. Muy bien. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Muy bien, aquí dice entremezclarse, porque estábamos explicando. Ahora, aquí ya entramos en materia. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Esta es la cita clave. Un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Entonces, ¿la reforma es dentro de la iglesia? Por supuesto, por supuesto. Si nosotros queremos reformar un pantalón,
no hacemos otro, ¿sí? Porque ese sería otro pantalón. Cualquier otra cosa distinta o en otro sitio, si va a construir como estamos ahí mirando en la ilustración, si vamos a reformar la casa, pues no se construye una enfrente, porque de paso, reforma es volver a la forma, algo que se perdió. Ahora, indudablemente necesitamos reformas en el plano individual, a nivel de iglesia y a nivel de organización administrativa. ¿Qué nos compete a nosotros? Eso es lo importante. Y vamos a empezar deteniéndonos, y de hecho esto es lo básico, la reforma individual. Leamos lo que dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 40. El cristianismo propone una reforma del corazón. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted, allá le escribí a la hermana Guaya X personaje, pero ahora ese usted soy yo y ese usted es usted. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón, y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como interior. Dios mira el corazón, no el estómago. Sí, sí, pero es que si el estómago no responde es porque no hay corazón que está funcionando. Dios mira el corazón, no la ropa. ¿Esto es cierto? Sí es cierto, pero la ropa nos dice en muchos casos cómo está el corazón. La reforma será tanto exterior como interior a partir del centro de todas las dificultades, que es el corazón. Muy bien. Ahora, Cristo vino a esta tierra humana para inaugurar una reforma espiritual. Vino a mostrar cómo el hombre puede descartar toda ostentación y exhibicionismo, cómo puede vivir de acuerdo con los principios puros y vitales de la reforma. Así es de que Jesús, quien fue el ejemplo en todo, pues por supuesto que es el perfecto ejemplo de reforma. ¿Dónde la hizo? ¿Fuera o dentro? Ese es el tema que nos ocupa. Muy bien. Empecemos. ¿Cómo Jesús se esforzó por lograr reforma en la iglesia visible? Y vamos a leer cómo, empezando la cita que vamos a leer ahora, se refiere a esa primera visita que hizo al templo cuando tenía 12 años. Y nos dice lo siguiente. Jesús sabía que Dios le había dado esta oportunidad a fin de iluminar a quienes moraban en tinieblas e hizo todo lo que estaba al alcance de su poder a fin de abrir la verdad a los maestros y rabinos. Condujo a estos hombres a comentar diversos pasajes de la Biblia que se referían al Mesías venidero. Que se da a todas las gentes, página 203. Repito, está hablando de la visita en el templo, cuando estuvo allá 3 días con los rabinos, ¿verdad? Enseñándoles el Evangelio a través de las preguntas inocentes de un niño. Oh, qué método. Jesús no pretendió enseñarle a los rabinos. Imagínese usted. No, él les preguntaba. Por eso nos dice aquí que los condujo con preguntas a comentar pasajes de la Escritura que se referían al Mesías. ¿Qué más? Anhelaba alcanzar a los sacerdotes y maestros que estaban trabados por el prejuicio y la tradición. Nótese, no dejó sin probar medio alguno por el cual pudiesen ser alcanzados. Ahora, pasaron 18 años. Esas verdades siguieron taladrando en la mente allá de los rabinos y los escribas y todos esos maestros. Vendría después, durante el ministerio, las oportunidades más contundentes para que o aceptaran
o rechazaran lo que Jesús estaba queriendo hacer, la gran reforma cual el mundo no la había conocido antes. Muy bien. ¿Cómo anhelaba Cristo exponer a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad? ¿Cómo ardía su corazón por eso? Pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal que era casi imposible revelarle las verdades relativas al reino de Cristo. Destaco aquí la palabrita molde. ¿Qué es un molde? Un molde es algo que no varía. Y sencillamente lo que caiga ahí toma esa forma. Tremendo. Tremendo cuando con error permitimos que la mente se moldee. Por supuesto que nuestra mente debe moldearse, pero a la semejanza de Cristo, para que todo lo que caiga ahí tome esa forma. Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza habría realizado una reforma cual nunca la presenciara el mundo. Muy bien. Se va toda la gente, es página 175. Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos. Ahora aquí tenemos esta escena que nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando va a Nazaret, ¿m? Cuando va a la sinagoga de Nazaret, cuando ya empieza su ministerio. Entonces nos dice que durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. O sea, lo del bautismo, lo del desierto, las bodas de Caná, todo eso lo sabían. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativas se avivaron en grado sumo. Allí estaban las caras familiares de aquellos a quienes conociera desde la infancia. Allí estaba su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los ojos se dirigieron a él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto y se levantó a leer. Cuando él empezó a leer, la gente notó lo que estamos teniendo en pantalla. ¡Qué contraste entre su enseñanza acerca del nuevo reino y lo que habían oído decir a su anciano rabino! Y la sierva del Señor nos sigue narrando que cuando Jesús dijo el Espíritu del Señor es sobre mí, que sencillamente empezó a leer Isaías, y ahí dice, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me envió Jehová a sanar, a libertar los cautivos y a predicar libertad y el año agradable. Dice la hermana Juay que la congregación respondía con fervientes aménes, amén, amén. Pero resulta que empezó el sermón a tomar cierto rumbo y cada palabra cortaba como cuchillo y despedazaba sus ídolos. ¿Y qué pasó entonces? Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y empujando a Jesús, le echó en la sinagoga, le echó de la sinagoga y de la ciudad. Cuando esa iglesia organizada y reconocida lo desconoció y persiguió, ¿qué hizo el Redentor del mundo? Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y con pesar se apartó para no volver nunca. Ahora, eso fue de Nazaret. Sin embargo, cuando aquí dice para no volver nunca, es cuando esas condiciones persistieron, porque al final Jesús volvió a Nazaret. Pero luego de ser expulsado
de otros lugares locales, fue expulsado de la sede central de la obra en Jerusalén. Ustedes recuerdan que 2 o 3 veces lo quisieron apedrear allá en el atrio del templo. Y a Jesús no le quedó más remedio que lo que dice Juan 8:59. Atravesando por el medio de ellos, se fue. Pero es importante que miremos un poco más de cerca el operativo que los rabinos lanzaron contra Jesús. Y bueno, ustedes saben, hermanos, y en temas como este, pues hay que leer la inspiración, ¿verdad? Porque una frase de la inspiración vale más que 10.000 ideas humanas o argumentos. Así es de que seguimos leyendo. Esos rabinos, esos dirigentes, no podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía, pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las escrituras que pretendían enseñar. La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Deseo a todas las gentes, página 59. Y entonces esa organización judía que rechazó la reforma de Jesús, desarrolló, debía aceptar, fue desarrollar un operativo en su contra. Y nos sigue diciendo la inspiración. Vieron que la oposición que le hacían era inexcusable, pero su odio homicida no se aplacó. El temor se apoderó de ellos al presenciar el poder convincente que acompañaba su ministerio, pero resistieron a sus llamamientos y se encerraron en las tinieblas. ¿Y qué empezaron a hacer? Entre otras cosas, difamación y persecución. Seguimos leyendo. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. A la luz de su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías, habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error. Oh, hermanos. Espero que entre los hermanos que están escuchando no haya ninguno que le cuesta demasiado confesar el error y decir perdóneme. Hoy hay gente que decir perdóneme, me equivoqué, por favor. Uy, eso para ellos es una tortura y eso es casi imposible. Pues hermanos, esa dificultad, esa cosa tan difícil para decir perdóneme, démosle el nombre propio que tiene. Eso se llama orgullo. No es otra cosa, orgullo. Y les recuerdo que Palabras de Vida del Gran Maestro dice, no hay nada que ofenda tanto a Dios y sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el mal desesperado, el más incurable. Aquí está esta gente. Que el orgullo no los dejó confesar su error. Y bueno, sabemos el desenlace. Entonces ellos, para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. Y la evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras. Esos adversarios de Cristo
No tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y estas, por supuesto, parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del insensante ciclo de la naturaleza. Claro, para el alma sincera, ¿cuánto vale un argumento humano y cuánto vale un escrito está? Por supuesto que estaban en aprietos, ¿verdad? Hemos leído El deseo de toda la gente, es página 118, y seguimos leyendo. Pero a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín. Por favor, lean su borramiento o excomulgación, excomunión o defraternización. Eso fue lo que ocurrió ante el Sanedrín. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto, lograr que los rabinos conservaran el poder y la autoridad y todas esas cosas, porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. Cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos o intentase aliviar las cargas que habían impuesto al pueblo era considerado culpable no solo de blasfemia, sino de traición. Página 175 del deseado de todas las gentes. Basándose en esto, seguimos leyendo la misma página, los rabinos esperaban excitar las sospechas contra Jesús. Afirmaban que trataba de destruir las costumbres establecidas, o está contra la iglesia, causando así división entre la gente y preparando el completo sojuzgamiento de parte de los romanos. ¿Qué más hicieron? Enviaron mensajeros por todo el país para amonestar a la gente contra Jesús como impostor. Mandaron espías para que lo vigilasen e informasen lo que decía y hacía. Esto está en el Instructor para los Jóvenes, 28 de noviembre de 1895. Bueno, qué cuadro, ¿verdad, hermanos? Qué cuadro. Ahora, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que habían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Deseo de todas las gentes, página 198. Muy bien. Vamos a bosquejar un poco las citas leídas, hermano. Yo sé que fueron muchos, hay muchos detalles, pero vamos a repetirlos de una manera bosquejada para que queden un poco más en nuestra mente. A ver, empezamos mirando que Jesús buscó la mayor reforma que hubiera conocido el mundo, buscó que se efectuara a través de los dirigentes. Con ese objetivo agotó todo medio posible para alcanzarlos. Eso lo leímos. Ahora, los dirigentes, habiendo sido conmovidos, fueron conscientes que, número uno, sus interpretaciones no podían sostenerse por la profecía. Dos, no tenían argumento contra la verdad. Su oposición era inexcusable. Ahora, como resultado de esos asuntos que fueron conscientes, les invadió el temor. Los invadió un tremendo temor por el poder convincente de Jesús. Pero decidieron ahogar la convicción y oponerse. ¿Por qué? No querían renunciar a las teorías acariciadas y diseñadas o enseñadas por ellos. No querían reconocer su interpretación incorrecta de la Escritura. Eran demasiado orgullosos para confesar su error y a toda costa querían conservar el poder. Para lograr eso había que hacer alguna estrategia, había que tomar medidas. ¿Cuáles fueron? Estamos repasando, repito.
ya las leímos. Falsificaron sus palabras, lo representaron mal para quebrantar su influencia, lo acusaron de causar división, afirmaron que quería destruir las costumbres, lo acusaron de estar contra el orden legítimamente establecido por Dios. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Esas cosas eran predicar, bautizar, tener tesorería y reuniones no autorizadas fuera del templo. Lo borraron del registro de feligresía y enviaron mensajeros a todas las sinagogas del país para denunciarlo como impostor. Por tanto, Jesús se fue a tener experiencia y ejercicios religiosos independientes de su iglesia organizada y reconocida. A ver, los hermanos que han seguido de cerca estos estudios recuerdan que eso que está entre comillas aquí es una cita de la hermana White donde dice, el Redentor del mundo no sanciona la experiencia y ejercicios religiosos independientes donde hay una iglesia organizada y reconocida. Pues esa cita es tremenda, ¿verdad? ¿Y qué problema tiene? Pues ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Las promesas que Dios hace cuando tienen que ver con nuestra actitud y nuestra decisión son condicionales. Y acerca de los testimonios nada debe ser ignorado, nada puesto a un lado, pero deben tenerse en cuenta tiempo y circunstancias. Y aquí tenemos que fue nada más y nada menos que Jesús el que le tocó hacer algo contrario a lo que dice esa cita. Irse a tener experiencia y ejercicios religiosos independientes de la iglesia organizada y reconocida. ¿Mm? Y por eso encontramos que su púlpito fue la barca de Pedro el pescador o la cima de un monte en Galilea. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Lo que él dijo, que la reforma era dentro de la iglesia, o lo que hizo, que parece ser que la hizo fuera de la iglesia. ¿Cómo vamos a resolver el asunto? Bueno, la lectura bíblica, he puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Aquí esa cita nos dice en relación con eso, mirad constantemente a Jesús, el modelo verdadero y perfecto, y procurad imitar su ejemplo, no solo en una o dos cosas, sino en todo. Entonces estaremos preparados para toda emergencia. La Revista Angera, 11 de octubre de 1881. Hermanos, entonces, en definitiva, Jesús hizo, con todo esto que hemos leído, y vamos a entrar, quiero que interactuemos. En definitiva, Jesús hizo la reforma dentro o fuera. ¿En dónde la hizo? ¿Mm? ¿En dónde la hizo? ¿Dentro o fuera? Dentro. Fuera. Bueno, iba a decir que escribieran en el chat, pero están muy bien. Me alegra que estén contestando. A ver, que vi aquí. Muy bien, a ver si han escrito o qué se animan a decir. Hizo todo lo posible. Hizo todo todo lo fuera. Unos decimos dentro, otros fuera, otros dicen ambas. Le tocó fuera. Hermano Henry, démosle oportunidad a hermano Henry que nos diga. Afuera, pastor. Afuera ¿Cómo? hizo la reforma. ¿Afuera? Bueno. Fuera de la iglesia. Hizo todo lo que... Ya. Bueno, a ver. Esto, fíjense, hermano, esto es vital. Esto es absolutamente vital. A ver. Si decimos que la hizo fuera, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de que él dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis? Y nos diga, porque él fue el que nos dijo que la reforma era dentro de la iglesia. Entonces, él como precepto dijo, la reforma es dentro de la iglesia. Pero resulta que él se fue a hacerlo afuera y dijo que era ejemplo. ¿Cómo resolvemos ese problema? Ahora, si decimos que la hizo dentro, entonces, ¿no lo sacaron a empujones de Nazaret? ¿Y no le iban a echar piedra en Jerusalén?
Entonces, al fin, ¿qué hacemos? Hermanos, por esa razón es importantísimo tener claro el concepto de iglesia. Porque cuando no tenemos claro el concepto de iglesia, entramos ahí en una disyuntiva que pues quedamos en el limbo. Por supuesto que Jesús hizo la reforma dentro de la iglesia, pero fuera de la organización. Son dos cosas distintas. Y por favor, repasemos todos los estudios que hemos tenido. ¿Sí? Son dos cosas distintas que se entrelazan, pero son dos cosas diferentes. Por supuesto que Jesús hizo la reforma dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia quiere decir dentro de los principios establecidos por Dios. El que haga los principios establecidos por Dios está haciendo la reforma dentro de la iglesia, aunque como en el caso de Jesús, se llegue hasta el extremo de que lo saquen del templo y lo quiten de los registros. Eso no tiene nada que ver con si estuvo haciendo la reforma dentro o fuera de la iglesia. Así es de que Jesús es el ejemplo perfecto. Ahora, él no quiso desechar por soberbia, por nada de eso, por supuesto. A los dirigentes fueron ellos, como hemos visto. Entonces, Jesús desde los 12 años luchó por hacer las cosas tanto, y toda la vida las hizo dentro de la iglesia, pero desde los 12 años luchó para hacerla dentro de la organización. Pero la organización no permitió, en el caso de Jesús, como no ha permitido en muchos casos a través de la historia. En otros sí. Entonces, sencillo. La reforma es dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia es dentro de los principios. Y el que no cumple con los principios está fuera de la iglesia, aunque esté en el templo y tenga la feligresía al día. Creo que eso lo debemos tener muy, muy claro en nuestro estudio. Muy bien. Quizá al final volvemos entonces. Voy a compartir otra vez, permítame, porque hay unas citas muy importantes que debemos considerar. Muy bien. Entonces queda resuelto, ¿verdad, hermanos? Jesús hizo la reforma dentro de la iglesia y por eso puede decir con toda autoridad, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, dentro o fuera, con la aprobación o desaprobación de la organización, eso es circunstancial. Eso es circunstancial. Hay que luchar, por supuesto, como Jesús hizo, por hacerla dentro de la organización también. Pero eso queda sujeto a las actitudes que tomen los seres humanos. Muy bien. Ahora, hermanos, miren esta cita y con esta y otra vamos a terminar. Y entonces daremos paso a algunas inquietudes. Todo el que quiera emprender una obra de reforma enfrentará una decidida oposición. Esta tarea requiere abnegación. No debemos preguntar si se nos aprecia o no. Nada tenemos que hacer con eso. Consideremos cómo trabajó Cristo. La obra de reforma requerirá, nótese, toda la fe, las lágrimas y oraciones que la inteligencia humana sea capaz de soportar. Esta declaración donde nos dice que se enfrentará a una decidida oposición, de que se requerirá toda la fe, las lágrimas y oraciones, un servidor ha colocado la siguiente oración para eso. La verdadera reforma no es la gran baratija en el remate de las gangas. Queridos hermanos, ¿a ustedes cómo les gusta comprar? Yo les digo cómo me gusta a mí comprar. A mí me gusta comprar bueno, bonito y barato. Y si ustedes nacieron como yo también, con la misma naturaleza que yo tengo, a ustedes también les gusta bueno, bonito y barato. A todo ser humano. A todo ser humano nos gusta bueno, bonito y barato. Pero resulta que esto no es barato.
esta cita nos dice, claro, que esto no es barato, porque requiere abnegación, requiere toda la fe, requiere todas las lágrimas y oraciones que la inteligencia humana sea capaz de soportar. Oh, pero gracias al cielo, ahí está el Señor. Para hacernos liviano, eso que no es, eso que es bueno, bonito, pero no barato. Porque, bueno, para el ser humano tampoco es bueno y bonito. Las cosas van juntas, entonces, sí, o lo es todo o no es nada, ¿verdad? Muy bien. Hay otra declaración en relación con el costo que queremos considerar. Si es que hemos de tomar parte en esta obra hasta la terminación de la misma, debemos reconocer el hecho de que hay buenas cosas que han de venir al pueblo de Dios de una forma que no hemos discernido y que habrá resistencia de parte de aquellos que habríamos esperado que se alistasen en una obra tal. Bueno, esto es complemento de esta otra declaración con la cual terminamos nuestro estudio en esta mañana. Hermanos, creo que la inspiración es muy clara. La inspiración es muy clara. No sé si hay algunas dudas y vamos a considerarlas, pero no olvidemos, Jesús es el ejemplo en todo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé esa decisión de colocar los ojos en Jesús y ahí tenemos respuesta a toda situación eclesiástica y de cualquier otra naturaleza. Extraordinario que en Jesús tenemos respuesta para absolutamente toda situación de la vida. Vamos a orar. Amante Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo para enseñarnos cómo vivir y para enseñarnos también que Él transitó el camino que nosotros encontremos en la senda al cielo, que hay unas huellas adelante y son las de tu amado Hijo. Que tu Espíritu siga asistiendo a nuestras mentes, de modo que no nos conformemos con nada distinto al seguir el ejemplo de nuestro amado Salvador. Guíanos en fe y en justicia, gracias por tu palabra. Sabemos que tú quieres fijarla en nuestro corazón con el espíritu apropiado para honra y gloria de tu nombre. Dejamos pues en tus manos nuestras vidas también hoy, cuando terminemos esta reunión al salir, sabiendo que al depositar nuestras vidas en tus manos estarán seguras. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Vamos a dar espacio entonces para que puedan hacer sus preguntas. Ya tenemos manos levantadas. Tenemos en el orden a la hermana Amanda. Adelante, hermana Amanda, para que pueda activar su micrófono, que ya está habilitado. Buenos días. Buenos días, hermana Amanda. Bueno, en unas clases pasadas el pastor nos enseñó acerca de la administración doctrinal y administración organizacional, ¿cierto? Correcto. Sí, organización, sí, correcto. Entonces podríamos decir que la reforma dentro, él quiso dar la doctrina, pero ellos no la aceptaron. O sea, sería una administración doctrinal y la hizo dentro. Y ellos se quedaron fue con la administración de la organización. Entonces él se tuvo que ir a hacer tanto la administración doctrinal y administración de una organización fuera. ¿Es correcto? Sí, hermana, es correcto y muy bien. Me alegra mucho, hermana, que estemos conectados, porque exactamente, y usted estaba refiriendo la cita que la voy a mencionar, dice,
No podemos entrar en una nueva organización porque eso sería apostatar de la verdad. Pero ahí dice la verdad y el contexto habla de los hitos, de las doctrinas, de todos esos detalles. Es la organización doctrinal. Entonces, muy bien apuntado, hermana Amanda. Hay un solo detalle que de la experiencia del pueblo judío, bueno, por lo menos el más relevante y contundente, es que, correcto, Jesús tuvo que levantar una nueva iglesia. A partir del año 34, cuando él ya se fue, pues empezó una nueva, diríamos, una nueva organización, aunque muy incipiente, muy que de paso, bien, de paso, vamos a terminar como empezamos, ¿sí? Vamos a terminar como los apóstoles allá en el año 34 y los años que siguieron. Así es que va a terminar el asunto. Muy bien. Pero, muy bien, hermana Amanda, tuvo que hacerse también, digamos, poco a poco una organización administrativa nueva, distinta, lo cual ese punto no será el caso en nuestro tiempo, porque eso está revelado. O sea, el Señor ha dispuesto cómo, pero no será el caso de hacer una nueva organización administrativa. Eso no está contemplado y no está dentro del plan de Dios que eso ocurra, ¿verdad? Muy bien. Así es, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Puede levantar su mano o escribir en el chat. Adelante, mi hermana Sofía. Sí, muy buenos días, pastor. Muchísimas gracias. Verdadera comida y verdadera bebida para esta mañana y estos días. Me agrada muchísimo estas explicaciones tan claras para poderlas compartir. Lo he entendido desde el año 2013 poco a poco, pero de verdad que quedó muy claro. La pregunta del pastor, las reformas del 14, las reformas del 51 y todo esto que se ha venido dividiendo, entonces no entra dentro del canon de la palabra, de lo que nos está enseñando. Gracias. Bueno, hermana Sofía, esa es una muy buena pregunta. A ver, hermana, nosotros no podemos aplicarle a los hermanos allá, hablemos del 14 con la Primera Guerra Mundial, cuando tuvieron toda la razón en la protesta, toda la razón, y que finalmente después de tantas situaciones ellos se organizaron formalmente, administrativamente en 1925. Nosotros no podemos a ellos aplicarles la cita, no podemos entrar en una nueva organización porque eso sería apostatar la verdad, refiriéndonos a la parte administrativa. No tenemos cita para eso, estamos violando la cita si la aplicamos por el hecho de una organización administrativa. Entonces, eso es lo que yo encuentro. No hay, en el caso de ellos, por todas las situaciones, no hay un texto bíblico que diga que entraron en pecado porque es que resulta que ellos estaban defendiendo, así fuera solo teóricamente, pero estaban defendiendo la verdad. Y fue eso lo que motivó todas las situaciones. Ahora, posiblemente, y pues como en todo lugar, pues allá hay trigo y cizaña. Yo personalmente pensaría. Pastor, en la última parte de la presentación, usted mencionaba acerca del costo. ¿Podríamos conciliar el tema del costo? Isaías 55:1 dice que venid a mí y comprad, pero comprad sin dinero y sin precio. Y 1 Pedro 4:18 cuando dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cómo podríamos conciliar estos textos a través de esa última parte que mencionó acerca del costo? Muy bien. Le coloco otro, hermano David. Correcto, Isaías 55:1, muy bien, sin dinero y sin precio. Ahora le coloco Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía
para poder comprar el tesoro. La salvación es gratis, pero cuesta todo lo que tengamos. Así como tal y cual. Repito, es gratis, pero cuesta todo. ¿Y qué es todo? La entrega y la voluntad. Eso es todo. Eso es lo que cuesta. Y correcto, para la gente, a ver, esa es la parte más difícil, y Elena de White lo dice, es difícil renunciar a nuestra propia voluntad y a nuestros propios caminos, pero una vez efectuado eso encontraremos descanso y paz. Entonces, pues hay total armonía en el Evangelio. Nos cuesta, y Jesús lo dijo también, hay que morir. El grano, imagínense, cuesta hasta la vida. Si el grano de trigo, y con eso empezamos la semana de oración, ustedes recuerdan, si el grano de trigo no cae en la tierra y se muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. Entonces, esas son las realidades del Evangelio. La salvación es gratis, pero nos cuesta todo lo que impide, por supuesto, alcanzar la salvación. Ok, muchas gracias, pastor. Hermano Nehemías, adelante. Gracias. El hermano... Sí, buenos días. Dios les bendiga. Buenos días, hermano Nehemías. Pastor Juan, es lo siguiente referente al movimiento de reforma. ¿Por qué desde mi punto de vista y la palabra de Dios y los escritos inspirados de la sierva, no, o sea, de la experiencia propia y lo que he podido observar es que lo que ha hecho el movimiento de reforma es sacar de la iglesia organizada a la gente y llevarla a donde se critique, se juzgue y se condene lo que el maestro nunca mandó. Y la persona que no se someta a esa es expulsada de allá. Además de eso, ellos practican un fanatismo extremo. Entonces yo pienso que eso no va con las cosas de Dios. Movimiento de reforma, eso es algo que no está aprobado por el cielo. La reforma hay que hacerla dentro de la iglesia, así sea la iglesia organizada, pero si nos expulsan, pues ya tenemos que hacerlo, aplicar lo que hizo el maestro. Pero de lo contrario hay que permanecer. No necesitamos formar, como dice Toldo aparte, ¿no? Pienso yo, no sé si estoy equivocado. Bueno, hermano, hoy, y el propósito no es entrar a decir si están bien o están mal y qué hacen y qué no hacen, si bien, por supuesto, usted ha apuntado algunas cosas que, pues, por supuesto, no estamos de acuerdo ya en la práctica, en la manera como se ejecutan las cosas allá en esos ambientes. A ver, lo que hoy hablamos fue del punto de vista escritural de lo que la palabra aprueba o no aprueba, ¿verdad? Ahora, por supuesto, el fanatismo que hay allá o el fanatismo que hay también dentro de nosotros como la Odisea, pues el pecado es el mismo donde esté, el orgullo es el mismo en cualquier parte, ¿verdad? Son las cosas que hay que mejorar. Ahora, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista ya de la mecánica de las cosas, y esto que les voy a decir, repito, yo aquí no estoy sentando en este punto, no estoy sentando doctrina ni dogmatismos. Un servidor ve de alguna manera que eso es parecido a lo que sucedió en el pueblo de Israel, que hubo una división administrativa inclusive. Ustedes recuerdan que era un solo reino, bajo Saúl, bajo David, bajo Salomón. Pero cuando llegó Roboam, hubo problemas y entonces la casa de Israel se abrió en las dos casas de Israel, como nos dice Isaías 8, pero a las dos casas de Israel. Hoy no hay dos casas de Israel, yo no sé cuántas hay. Hay muchos adventismos, pero la verdad es una sola. Entonces, ahora, desde el punto de vista ya, digamos, estructural, pues desde ese punto de vista, repito, desde el punto de vista estructural, un servidor vería como dos casas, ¿verdad? Administrativamente hablando. Pues que estamos hablando es de salvación. Si vamos a hablar de administraciones, pues esa es otra cosa. Pero al hablar de salvación, pues el camino es uno solo.
Amén. Gracias. Bueno, ya se animaron a levantar la mano. Hermano Henry Morales, puede activar su micrófono. Me llama poderosamente la atención cómo el enemigo no duerme, cómo el enemigo anda sembrando la cizaña, pero cuando nosotros descansamos, nos abandonamos en los brazos del Señor, tenemos la plena seguridad que nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Lo más importante, considero, es lo que vivió la iglesia primitiva. Mientras el pueblo, la iglesia que estaba establecida, el pueblo de Israel, no abrió las puertas al Señor Espíritu Santo, vino la confusión, vino la degradación y por ende vino la ruina. Pero ahí está la obra maravillosa que el Señor Jesús nos dejó a nosotros, el don maravilloso del Espíritu Santo, porque Él es el que busca la unidad. Unidos como un solo hombre, hablo del género humano, nosotros seremos capacitados por el Espíritu Santo. Y un solo hombre, una sola mujer, en cualquier sitio donde el Señor la tenga en esta tierra, brillará y se dará ese pregón que se está dando ya en muchos lugares del mundo. Entonces yo pienso que lo más importante es pedirle al Señor Jesús en nuestra plegaria que nos lleve al Padre, o que el Padre, perdón, nos lleve al Hijo. El Hijo en sus preciosos brazos obra el maravilloso cambio, como está en 2 Corintios 5:17. Después de que hayamos pasado por esa obra maravillosa del Señor Jesús, somos entregados al Espíritu Santo para que termine la obra en nosotros. La ausencia del Espíritu Santo es lo que ha hecho que se divida tanto el pueblo de Dios que espera ver la segunda venida del Señor Jesús. La pregunta que yo le hago, Pastor Juan, es ¿cuánto tiempo más iremos a estar en este mundo, en esta desunión y en esa lucha, cuando no reflejamos realmente el carácter del Señor Jesús? Gracias. Muy bien. No recuerdo si fue en el tema pasado o antepasado, donde en el pasado hicimos énfasis que el Espíritu Santo solamente puede venir sobre una iglesia unida. Pero vimos la cita que dice en la iglesia habrá divisiones. Y que hasta cuando llegue la gran prueba final, habrá lamentablemente divisiones. Lamentablemente. Entonces, y usted recuerda, leímos la cita de Maranata, la página 190, donde dice que a medida que nos acerquemos al fin, en nuestras filas habrá tanto unidad como separación. Las dos cosas. ¿Cómo así? Sí. Ahora, espiritualmente hablando, los dos grupos, los fieles se unen con los fieles. De hecho, los fieles están unidos. Por la gracia del Señor, con los hermanos que se conectan aquí, yo me siento unido, ¿verdad? Creo que estamos participando del mismo espíritu. Entonces, se unen los unos y se unen los otros, pero hay separación entre los dos grupos. No estamos hablando de dos organizaciones, por favor, recordemos eso. Eso debe quedar muy, muy claro, ¿sí? Alguien escribió que la cita es muy clara, que es dentro de la iglesia de Dios visible. Bueno, Jesús era visible y fue visible, pero de los templos visibles lo sacaron. Entonces, debemos tener claridad en que es en cuestión de los principios de la fe, en lo cual nosotros debemos afirmarnos y al hacerlo estamos dentro de la iglesia. Ese asunto debe quedar muy, muy claro. Muy bien, entonces, hermano Henry, pues ¿hasta cuándo? Hasta que llegue fíjense, la obra del tercer ángel, le cito Primeros Escritos, página 118. Me fue mostrada la obra del tercer ángel. Me dijo el ángel, me mostró la obra del tercer ángel y me dijo, su misión es terrible, su obra tremenda. Es el ángel
que va a separar el trigo de la cizaña. Es la obra del tercer ángel, que es la justificación por la fe vivida, la que hace esa separación. No la teoría, no el discurso, sino la vida. Pero desde el punto de vista, ahora, otra cita. Mensajes selectos, tomo 1, página 141. Esperamos que se reavive toda la iglesia ese tiempo, y usted conoce la cita. Nunca llegará. Nunca. Todo el ente, nunca. Dos grupos. Repito, no dos organizaciones. Dos grupos espiritualmente hablando. Muy bien. Buenos días, Pastor Juan. Mi nombre es Robinson. Bueno, ok, hermano Robinson. En mi mente está claro la diferencia entre la parte organizativa y la parte de los principios. Pero hay muchos textos, y voy a leer uno de ellos, que pareciera dar a entender acerca de que la organización como tal no debemos prescindir de ella en el asunto de que no debiéramos salir de la iglesia organizada. Entonces, quiero leer el texto, pastor, y entonces, por favor, nos da una explicación al respecto. Voy a leer de Iglesia Remanente, la página 33, el párrafo 1. Nadie alberga el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Se la ha edificado bajo su dirección sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque se produciría una situación en la que ni siquiera soñamos. En el nombre del Señor os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida, asentada. Cuando Dios ordenó avanzad, lo hicimos en medio de dificultades que aparentemente imposibilitaban el progreso. Sabemos cuánto ha costado poner por obra los planes de Dios en lo pasado, los planes que han hecho de nosotros el pueblo que somos. Sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadoso para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en el avance de su causa. Entonces, pastor, este texto es usado por los líderes de la organización para decir que cualquiera que pues pretenda decir que nosotros somos adventistas, aunque no estemos allá en las cuatro paredes, entonces estamos atentando contra esos textos. Entonces, hermano, lo escucho. Por favor. Muy bien, muy valioso, mi hermano Robinson. Esa cita originalmente está en Testimonios para Ministros, las primeras 60 páginas donde habla todo de la iglesia, y en esas páginas habla tanto de lo doctrinal como de lo administrativo. Ahora, rápidamente, a ver, por supuesto que nadie debe intentar derribar, y en este caso estamos hablando de la organización administrativa, ¿verdad? Como bien usted lo comentó, porque ese es el contexto de esa declaración ahí. Puede incluir también la otra, pero lo central es la administrativa. Ok. Por supuesto que es totalmente necesaria. Es la manera de llevar el evangelio al mundo. Los grupos que están, no me gusta mucho decir fuera porque da una imagen, y decir independientes, pues quizá no es la mejor palabra, pero bueno, es la que toca usar. Digamos, los grupos que no están avalados por la organización son grupos, son ministerios limitados que nunca podrían alcanzar el mundo. Se necesita una entidad, y por eso, y la hermana Joy lo dice muy claro, y no estamos, y aquí, cuidado hermanos, y muy oportuno hermano Robinson su intervención,
porque no debe quedar en ninguna mente la idea de que se está queriendo destruir la organización, como bien leyó en la cita, porque dice, se entraría en una situación que ni siquiera soñáis. Entonces, aquí no estamos hablando, y ahora yo pregunto, y por eso estuvimos mirando el caso de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Sí? ¿Jesús quiso destruir? No. Jesús fue su primer intento, su gran intento. Ahora, ¿se pudo con ellos o no se pudo? En el caso de Jesús. A través de la historia, en muchas ocasiones no se ha podido con la organización. En otras ocasiones sí se ha podido. Las cosas en este caso, y cada vez van siendo más locales, en el sentido, y yo conozco, por ejemplo, algunas congregaciones, yo conocí una congregación donde absolutamente toda la congregación practicaba, por ejemplo, la reforma por salud. Caso muy raro, ¿sí? Pero los casos son locales. Entonces, por supuesto que el Señor no ha pedido a nadie que intente derribar lo que, como bien leyó el hermano, se construyó con mucho esfuerzo, con oración, con dedicación. De paso, esa estructura, la organización administrativa fue aprobada por Dios, no inspirada por Dios, sino aprobada. Son dos cosas distintas, ¿sí? Hay una diferencia ahí entre aprobada por Dios o inspirada por Dios. En la construcción de la iglesia en la tierra, los planos son divinos, pero la ejecución, los albañiles son humanos, ¿sí? Recordemos el antiguo Israel en la construcción del templo. El Señor le dio el diseño a David, pero la construcción estuvo en manos humanas y de paso Salomón se equivocó en ponerse a traer mercenarios de Tiro y Sidón en vez de haber permitido que el Señor diera sabiduría como dio a Bezaleel y lo hubieran construido no con tirios y sidonios, sino con gente que estaba consagrada al servicio del Señor. Entonces, son las situaciones humanas. Pero muy bien, hermano, por supuesto, no se trata, y aquí está el problema. Jesús no se salió, decimos coloquialmente, lo salieron, ¿ok? Entonces, por iniciativa propia, nadie debe salirse a menos que la situación sea extrema. Y termino con esto. ¿Qué tal si usted está en una congregación donde el pastor es homosexual, como ya las hay en los Estados Unidos, donde el pastor es homosexual? ¿Usted va a escuchar el sábado entonces a un homosexual porque toca estar ahí? Bueno, son situaciones, ¿verdad? Son situaciones. Y estamos hablando, hermanos, muy claro, muy claro. Quería hacer una pregunta y se dijo que la organización tiene el propósito de tener la cara visible ante el mundo. Ese es uno de los propósitos, pero quería preguntarle si aparte de ese propósito hay otro propósito para la organización escatológicamente, porque hay una postura que dice que la organización, por el hecho de ser una organización, va a tratar de flotar en medio de las situaciones finales que van a haber. Va a tratar de sobrevivir esa organización ante el mundo a la imposición de la marca de la bestia y nosotros sabemos que hay una postura así, pero quería preguntarle si de pronto ¿hay algún relato del espíritu de profecía que hable acerca de la organización y su función para los últimos tiempos? La organización se creó con un propósito y es cumplir la misión. Para eso es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para eso es la organización, no es para nada más. Entonces, por supuesto, para hacer eso, pues hay todo un engranaje de situaciones necesarias. Pero el propósito es cumplir la misión, cueste lo que cueste. La organización fue establecida como herramienta para que sirva a la iglesia en el cumplimiento de la misión. Eso es. Y para que sea sierva de la iglesia. Es un desastre cuando
la iglesia es sierva de una organización, porque es totalmente al contrario. La organización fue establecida para que coordine a la iglesia en el cumplimiento de la misión y la coordine en calidad de sierva, así como Jesús era el siervo, era el que iba adelante. Página 504 decía a todas las gentes. En todo sentido era un portador de cargas. Iba adelante de los discípulos allanando los lugares difíciles. Era el último que comía. ¿Sí? Era el que primero se levantaba. Era el que último se acostaba. Abnegación, sacrificio. Ok, la organización así debe ser. ¿Sí? Para eso fue establecida, para que sea servidora de la iglesia en el cumplimiento de la misión.